Good morning, everybody, de lo mejor, ya saben, acá soy Rodri Cañas, su presentador. Pueden ir por un cafecito, empezar a dibujar, a hacer ejercicio mientras escuchan este nuevo episodio. Y el día de hoy quiero hablarles sobre este tema que a mí me fascina y de fijo a más de una persona le va a fascinar. Por algo existen canales como Paulette que tocan esos temas que a todos nos fascinan y nos interesa escuchar estas historias de los asesinos en series. Y no sé por qué hice una introducción tan larga si estaba el título en el video. Ok, si nos tomamos en cuenta la historia en sí como que un detonante importante sobre esa fascinación que tenemos hacia los asesinos en series, tenemos que dársela a nada menos y nada más que al asesino en serie más famoso, aunque nunca supimos realmente quién hizo de tales actos, que de Jack el Destripador. O sea, Jack el Destripador, los medios de comunicación crearon un pánico colectivo, además de que Jack se comunicaba con la policía a través de cartas, algo que otros asesinos en series iban a repetir, como el Zodíaco. Pero lo interesante es que jamás se resolvió, o sea, nunca se pudo concluir quién era Jack el Destripador. Entonces se creó un misterio, una fascinación para saber quién hizo tales actos. Aunque realmente Jack no mató a tantas personas, creo que solo 6. Y sí, no sé Wikipedia para recordar si son 6 personas o no, pero fueron poquitos, no llegan ni siquiera a los 10. Entonces se creó como este mito, este imaginario colectivo del asesino en serie que se burla de la policía y todo. Y ok, en sí podemos ver que ese es como el detonante hacia nuestra sociedad de este sujeto londinense que mató a prostitutas. Hay que tomar en cuenta que otro factor que cambió radicalmente esta postura del asesino en serie fue cuando se hizo este estudio, digámoslo así, sobre el análisis conductual de los asesinos en serie, donde se determinó que existe los que planifican todos y los que son un caos y no planifican nada, que son puro instinto, que fue en los 70s y principios de los 80s, que es donde hubo un bucle, una explotación de asesinos en series en Estados Unidos, que realmente es el país con más asesinos en series. Y en sí, como Ted Bundy, el Zodíaco, el hijo de Sam, BTK creo que fue más en los 80s y atraparon a principios del 2000. En sí, crea como este miedo a la sociedad, este estilo de que, oh my god, son monstruos realmente. Hay una frase que me gusta mucho de un ex detective del FBI que decía de que ¿cómo es posible que los monstruos se parecieran tanto a los humanos? O sea, refiriéndose que es una persona que hace actos imaginables y no justificables. Podemos buscar actualmente la respuesta. Dice que es un factor biológico, o sea, como que genéticamente hay ciertos mecanismos ciertas secuencias del ADN que facilitan de asesinar, pero hay un factor muy importante que es el que determina todo, que es el factor ambiental. O sea, como esta mezcla de estos dos simplemente es lo que puede ocasionar que alguien se convierta en un asesino en serie. Eso es lo que dice la ciencia. En sí, si nos ponemos a dar cuenta en cómo se manejan las historias, normalmente se utilice el asesino en serie, o sea, no me refiero como de Jason o Freddy Krueger, más refiriéndome como que puede ser como Mindhunter o The Eleven, o sea 7, esa película de David Fincher, o hasta el mismo Zodiac. Son películas que, bueno, y creo que una serie se enfoca más en el detective. O sea, lo que importa es el detective, cómo resuelve este misterio de quién es el asesino en serie y, lo más importante, pararlo, detener a este monstruo. Porque si no, el problema es que existe esa bomba de tiempo que es, si no lo paramos va a seguir adelante, porque es puro instinto asesino. Y eso es lo que nos fascina. O sea, yo creo que más allá de que es que leí artículos que decían de por qué nos gustaban y mencionaban mucho sobre el terror y no sé qué. Yo creo que no es tanto eso, porque al fin y al cabo muy pocas películas son gores así, ver cómo el asesino en serie literalmente mata a alguien. O sea, películas de clasificación X, ninguna como tal. O sea,
sí hay películas hechas en Hong Kong que son muy brutales, pero refiriéndonos más al imaginario colectivo occidental, no son tan brutales, o sea, no son explícitos, sino lo que nos fascina de los asesinos en serie son el misterio. O sea, juego del gato y el ratón, o sea, cómo es que el detective tiene que atraparlo. Claro, un factor que también provoca que nos dé mucho más interés es que también puede ser de que este detective esté muy vinculado al asesino en serie. Ya sé, en El Mentalista, que ese asesino en serie que firma con una carita feliz, le mató a la esposa. Entonces el mentalista quiere atraparlo. Y es ese vínculo que va más allá, o sea, como que le agrega más a la historia y más a la rivalidad, entre comillas. Ejemplo, ese era el atractivo de Criminal Minds. Por eso me gustan mucho más las 2 primeras temporadas, que no nos enseñan quién es el asesino, a diferencia de las temporadas posteriores que nos enseñan desde el primer minuto quién es el asesino en serie. Entonces pierde mucho este misterio que tenía la serie. Además de que está esta psique, cómo es que un asesino en serie termina siendo un asesino en serie, o qué son sus motivaciones. Por ejemplo, está el caso de esta serie maravillosa, magnífica de Mindhunter. Son entrevistas a asesinos en serie, pero nos hacen comprender sus características y cómo es que terminan haciendo tales cosas y cómo es que no tienen remordimiento a hacerlo. O sea, nos fascina eso. Normalmente cuando el asesino en serie es el protagonista, lo que se utiliza es hacerlo como un ángel de la muerte. Este ser que castiga a la gente, a los verdaderos criminales, ya sea en Dexter o el mismo Death Note, donde Light Yagami se puede considerar fácilmente un asesino en serie. Pero la cuestión de que es donde empieza el debate moral de que si están haciendo el bien, es que matan a gente mala. Entonces es por eso que es muy difícil que nuestro protagonista sea el asesino en serie como tal, así como crudo. Por eso Ted Bundy, la película que hizo Zac Efron, en sí nuestra protagonista es la novia de él. Pero además de eso, que hay algo que creo que le quita como atractivo, es que no mata a nadie. O sea, es como los juicios y los flashbacks, pero no tiene esa sensación de que, oh my god, está matando gente, hay que atraparlo. No sé si me logro explicar con esta sensación que me refiero, de que lo más entretenido o lo más llamativo de los asesinos en serie, tal vez además de su personalidad, es sus actos. O sea, porque en sí puede ser un asesino en serie que parezca ser ejemplar, que realmente tiene doble cara, o puede ser este asesino en serie que realmente se ve como un asesino en serie, como un ser malvado. Eso da igual, es el segundo plano, sino que lo llamativo es que está matando gente y que hay que detenerlo. Pero hay algo que hay que tener en cuestión mucho, de que eso de glorificarlo, por ejemplo, en el cómic y película que protagoniza Ron Lynch, mi amigo Damian, lo equiparamos que eso es un asesino en serie real junto a personajes de ficción. O sea, como, no sé, Hannibal Lecter en todas sus historias que hay de Hannibal Lecter, sino de que eso los comparamos, porque cuando uno piensa asesinos en serie, uno puede pensar desde el Zodíaco hasta Buffalo Bill. Entonces ese es el problema, de que empezamos a comparar y a veces se nos olvida que los asesinos en serie realmente hicieron actos despreciables, y lo más importante es que hubieron víctimas, porque al fin y al cabo ocurre lo que tanto querían los asesinos en series, que es hacerse famosos en cierta medida, pero se nos olvidan las víctimas, y ese es el gran problema. Siento yo que siempre hay que recordar de que aunque veamos una película que está basada en hechos reales, de que todo el mundo sabe que eso es basado en hechos reales, se modifica mucho para que la historia sea mucho más digerible.
sí existieron víctimas y eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Joder, acá haciéndome un canal moralizante, acá un Justice Warrior, amigos, no me estoy jodiendo. Y creo que eso sería todo, creo que eso sería como, entre comillas, mi reflexión sobre los asesinos en serie. Entonces, si me quieren recomendar algo, ya saben, pueden dejarlo en los comentarios, ya sea un manga, un cómic, lo que sea. Y nos veríamos en el próximo episodio. Buenas noches. Realmente los asesinos en serie son algo ya de nuestra cultura pop y no significa que está mal, son historias que van más allá, que llaman mucho la atención porque son poco ordinarias. Se calcula que solo un 11% de todos los homicidios son hechos por asesinos en serie, pero lo más fascinante y más terrorífico a la vez es que no sabemos cuántos asesinos en serie hay hasta que los atrapamos. Claro, un factor que también provoca que nos dé mucho más interés es que también puede ser de que este detective esté muy vinculado al asesino en serie. O sea, como que ataca a familiares. Ya, déjeme pensar en un no spoiler. Joder, pues puede ser que haya arruinado como la mitad de todas las historias de asesinos en serie donde el detective es víctima. Bueno, no víctima directa, sino indirectamente de un asesino en serie, ya sea porque le matan hijos, familia, lo que sea. Ya sé, en El Mentalista, que ese asesino en serie que firma con una carita feliz, le mató a la esposa. Entonces el mentalista quiere atraparlo. Y es ese vínculo que va más allá, o sea, como que le agrega más a la historia y más a la rivalidad, entre comillas.